La producción industrial de Polonia cayó 0.3%. Nuestro invitado de hoy para hablar de los últimos datos del país y su perspectiva para el año que viene es Grzegorz Ogonek. And give us your outlook for next year. Por un lado, tenemos una cantidad razonable de sorpresas positivas, siendo la publicación del PIB para el tercer trimestre la mayor de ellas, que sorprendió no solo por la magnitud del crecimiento y por la superficialidad de la desaceleración que todos temían en el primer y segundo trimestre de este año, sino también por la estructura del crecimiento. Which we all feared back in first and second quarter this year. El crecimiento fue más saludable en el tercer trimestre. El componente de variación de reservas dejó de ser el principal soporte. Los soportes ahora son la inversión y el consumo privado. Inventory changes, component lost or stopped being the main support of growth. Now it's more about investments and private consumption. This was quite surprising. Pensamos que la geopolítica, a través de la incertidumbre sobre el futuro de la zona euro, afectaría la confianza de empresas y consumidores y su visión sobre altos gastos. Pero los datos del PIB del tercer trimestre cuentan una historia diferente, porque los negocios continúan en circunstancias normales y hay una apertura continua hacia gastos y expansión. And their approach to large expenses, but the third quarter GDP numbers actually tell a different story. That it's more like business as usual situation, and we have this continued situation of opening up to expenditures, to expansion of business. Sin embargo, por otro lado, estamos estancados con respecto a la deflación, aunque algunos por el momento prefieren no llamarla deflación aún, sino un grupo de datos negativos del IPC, así que es un factor de riesgo. Por ahora parece bastante limitado el riesgo de entrar en ese círculo vicioso de deflación y de perder una década como Japón, pero eso sin duda será vigilado en los próximos meses. Quite limited, but this is certainly going to be a factor monitored throughout next month. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, inició el jueves una visita oficial de 2 días a Polonia. ¿Está usted más preocupado por la situación geopolítica de Polonia, por la crisis entre Rusia y Ucrania o por una desaceleración de la zona euro en 2015? En el caso de la zona euro ya nos estamos acostumbrando a no ver con claridad el futuro del bloque y en el próximo año no será muy diferente. Creemos que será mejor, que las previsiones indicarán un cierto crecimiento, aunque sea tímido, considerando los ciclos económicos anteriores de la zona euro. Pero aún así veremos mejoras en el PIB y en otros datos. If you think in terms of the previous business cycles for the Eurozone, but still some improvements in GDP and other activity measures. As for the Russia-Ukraine crisis, en el caso de la crisis entre Rusia y Ucrania, con esa gran volatilidad del rublo y una historia de grandes sorpresas con respecto a las consecuencias de la crisis durante este año, es natural que veamos un mal escenario. Eso puede ser visto como un escenario de riesgo con la geopolítica de fondo, pero este no es el caso de fondo realmente. La crisis entre Rusia y Ucrania afecta la situación en Polonia, sobre todo económicamente. Es decir, pone cada vez más presión sobre los precios de los alimentos y se roba parte del crecimiento del PIB a través del menor volumen de negocios con los socios orientales. Again, this is not the base case. I mean, we do see the Russia-Ukraine crisis affecting the situation in Poland mostly through the economic channel. That is, by putting more and more pressure on food prices and by stealing some of the GDP growth by lower turnover with these Eastern partners.
Decenas de miles de personas manifestaron en Varsovia el sábado cuando el líder del mayor partido de oposición de Polonia afirmó que los resultados de las elecciones municipales del mes pasado habían sido fraudulentos. ¿Cree que veremos más volatilidad política el próximo año? We see more political volatility next year. The march that happened, No consideramos la marcha que tuvo lugar en Varsovia como una nueva característica permanente de la escena política polaca. a new permanent feature of the Polish political scene. This is Las protestas son un gran problema y siguen siendo noticia en los medios locales, pero no influyen mucho en el escenario político. but it doesn't really shake the political scene all that much. Next year's supposed to be a year. El próximo año debe haber volatilidad política solo porque tendremos elecciones presidenciales y generales. Pero eso simplemente puede terminar en una ampliación de la actual coalición, permitiendo que el partido de izquierda entre en el gobierno también. Esa es una de las soluciones. The current coalition and letting also the leftist party enter the government. So that's one of the solutions. Thank you. Muchas gracias por su participación. Sigan conectados a Dukascopy TV para más actualizaciones y entrevistas exclusivas. Hasta luego. Now.